Quindere ti provate a merire brare Montuañón y donde mandare Cuepodengo. El equipo en Verán versus el equipo Nove. Es una rivalidad muy bonita, la verdad. Así que vamos a ver, este es el equipo Nove. Así que, wow. Señoras y señores, está bien interesante. Wow, wow, el equipo Nove no se rinde, el equipo Nove no se rinde. Wow. Ganó el equipo en Verá. Wow. Wow. La verdad es que no sé. Perdió el equipo Nove de Soga, señoras y señores. Aquí están los muchachos. Aquí están los muchachos. Están en shock. Parece, no sé qué pasó. No vamos a preguntar. Vamos a darle su espacio a los pelados. Ya participaron. Ahí gana el equipo en Verá. Y pues aquí están los jueces. Están los jueces pues. Están los jueces pues tratando de, no sé, de poner todo en orden. Y pues gana, señores, gana el equipo en Verá. Wow, estuvo brutal. Ahora vamos a esperar el siguiente equipo. No sé cuál es el siguiente equipo que venga ahorita. Así que vamos a esperar. Señoras y señores, pues aquí nos acercamos a la siguiente competencia, que será el equipo Cuna versus el equipo Wona. Este es el equipo Cuna. Aquí el equipo Cuna versus el equipo Wona. Así que vamos a ver. Vamos a explicarle un poco. Ellos pueden tener su relevo también. El reglamento así lo decide. El tiempo para la competencia son de 3 minutos. Y pues luego de eso pueden, depende de dónde quede el lado de la bandera, pues ahí los jueces deciden cuál es el que gana. Viene el equipo que está allá, es el equipo Wona. El equipo Wona. Están los jueces, hay mucha atención, está muy interesante todo esto. La gente está metida en la competencia, señoras y señores. Así es, amigos y amigas. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. El segundo set, Wona versus Cuna. Una rivalidad interesante también. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Silencio total. Silencio, por favor. Se pierde de una vez. Vamos que la orden, que soltar primero para cambiar. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Vamos a ver. Gracias, perfecto, Ya, excelente. Un poco. Suelten. Por favor. Silencio total. Vamos. Una interesante competencia. Gana el equipo Cuna. Gana el equipo Cuna. Wow, esto fue más rápido, pero gana el equipo Cuna. Señoras y señores. El equipo Cuna comió mucha tilapia, excelente. Wow. Sigamos. El siguiente equipo. Vamos a ver. Preparándose porque vengo a llamar. Amigos y amigas, pues en esta oportunidad vienen dos equipos que perdieron la primera ronda. Aquí se van a ver de nuevamente. Aquí está el equipo Nove. El equipo Nove, señoras y señores. ¡Hey, voy! Tiene que quitarse. El equipo Nove versus el equipo Wona.
Así que Hay mucha gente, demasiada gente. Atrás. Niños, por favor, atrás. Niños, atrás, por favor. Atrás, córranse nada más los que no están. Ya estamos completos. vamos a ver esta competencia del día de hoy. Wow, muchas cámaras por aquí, señoras y señores, estamos tratando de llevarles a ustedes. Vamos a ver. Wow. Eso fue rabia, parece. Eso fue rabia. Ganaron menos de 5 segundos. Pero bueno. Guna versus Buglé. Voy a prepararse Guna versus Buglé. Así que Guna versus Buglé. Siguiente competencia. Guna versus Buglé. Aquí están los chicos de la comarca Ngove. Del pueblo Ngove, perdón. Y ahora viene el pueblo Buglé. Nuestros primos. Nuestros hermanos. Por allá. Siguiente competencia, señoras y señores. Kunas versus Buglé. Nuestros hermanos Kunas versus nuestros hermanos Buglé. Así que cada uno tiene su estrategia. Cada uno tiene el equipo Buglé, que son los que están allá. Este es el equipo Kuna. Así que vamos a ver, señoras y señores, cómo termina esto. El público pendiente, los jueces pendientes, el público metido en la competencia. Y parece que ya va a empezar. Vamos a empezar. Wow, ganan los Kunas. Ganaron los Kunas, señoras y señores. Juegos ancestrales, terceros juegos ancestrales de Panamá. Viene la siguiente competencia, señoras y señores. Aquí el equipo Ngove tratando de sacar a flote su resistencia. Perdieron la primera, ganaron la segunda. Y ahora vienen contra sus hermanos, los Buglé. Ngove contra Buglé. Esta es una competencia Ngove Buglé, señoras y señores. Va a estar penalizado, 20, 30 pechadas, ya saben. Aquí vienen los hermanos Ngoves, el equipo Ngove. Somos cultura, somos la madre tierra. ¡Ey, para atrás! Para atrás. Aquí viene Ngove. El equipo Ngove contra el equipo Buglé. A ver cómo termina esto. El agarre. Ganó el equipo de acá. El agarre al frente de la soga. Wow. Lo penaliza. Bueno, pierde por descalificación. Si avanza, ya tiene más ventaja. Por descalificación gana el equipo Buglé. Y pierde el equipo Ngove por descalificación. Así que los capitanes tienen que estar muy pendientes en cuanto a las instrucciones. Error mental, garrafal. Un tremendo equipo se queda de esta forma. Pues, wow. Queda descalificado el equipo Ngove, lamentablemente. Ahora pues pasa el equipo Buglé. Guauná versus Emberá. Así que viene Guauná Guauná versus Emberá. Wow. Eso, un aplauso. Esto fue rápido. Emberá versus Guauná, gana el equipo Emberá. Viene la siguiente competencia, pues el equipo Ngove versus el equipo Kuna. Niños, córranse. Para atrás, niño, para atrás. El equipo Ngove, nuevamente, ellos perdieron por descalificación hace un rato, pero ahora van a competir contra el equipo Kuna. Aquí es todo contra todo, son los reglamentos. Vamos a ver. Así que vamos a ver.
Gana el equipo Ngove. Gana el equipo Ngove contra el equipo Guna. Lo dije, es un tremendo equipo. Lamentablemente son cosas que suceden en el deporte. Pero se volvieron a recuperar los muchachos, ya están. Con cara ya de tranquilidad, de felicidad. Y eso es bueno. De una, chicos. Guna versus Emberá, por favor, acercarse. Guna versus Emberá. Guna versus Emberá, señoras y señores. La siguiente competencia. Ganó el equipo Emberá. Terminó la competencia. Google versus Emberá. Aquí creo que el único equipo que no ha perdido creo que es el Emberá. ¿Verdad? Ellos no han perdido, ¿eh? Creo que el único equipo que no ha perdido es el Emberá. De ahí todos los demás equipos han perdido por lo menos una. Este equipo aún se mantiene invicto, parece. Así que ahora viene contra los Bucle. Así que vamos a ver. Este es el equipo que está invicto, el equipo Emberá. Gana el equipo. Ya está casi el cierre de lo que es la competencia de cabo de fuerza. En esta oportunidad, los Guauna versus los Bugle. Wow, mucha gente en la pista de competencia. Pero bueno, es la euforia del momento. Vamos a ver cómo. Wow, ganó el equipo Bucle. Señoras y señores. Así que señores, de una manera u otra, pues de esta forma se termina lo que es la competencia del día de hoy aquí en los Juegos Indígenas 2021. El primer día, la clasificatoria de los cabos de fuerza. Creo que el equipo que fue invicto fue el equipo Emberá, y pues el equipo que no ganó creo ninguna competencia también hubo, y pues así sucesivamente, mucha gente en el área. En la noche viene lo que es las presentaciones culturales, y pues para eso estamos aquí. Señoras y señores, nos vemos luego en un próximo video. El solazo ha estado tremendo, por eso estamos así. Chao, chao, nos vemos. Estamos de visita aquí en